Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vengo con este pequeño tutorial, vamos a hacer este gorro a crochet, es muy fácil y muy simple de realizar. Yo el gorro lo realicé con sobrantes de lana y gasté casi 100 gramos, me sobró un poquito, ya les muestro, me sobró este poquito de lana del color café, que es el color predominante del gorro. Les voy a dar la medida. Mide 20 centímetros de largo y de ancho mide 22 centímetros. Este gorro es muy fácil de realizar, yo lo hice con sobrantes de lana y entonces por lo pronto vamos a iniciar. Bueno, y estos son los colores con los que voy a trabajar. Este es de Alicet y me sugieren aguja de 4 a 6 y yo voy a elegir una aguja de 5,5 que sería esta. Hay otra que es esta amarilla, estas son de perlita dominó. Entonces, si se dan cuenta, el grosor es exactamente igual. En perlita dominó también me sugerían aguja de 4 a 6 y obviamente vamos a elegir una de 5,5. Recuerden que los colores dependen del gusto de cada una de ustedes. De mi parte voy a hacer los mandalas así de estos colores y el color dominante va a ser este color café. Este es de perlita dominó. Bueno, y ya les muestro los cuadrados. Bueno, y estos son los cuadrados con los que vamos a realizar nuestro proyecto. Y ya les voy a dar las medidas, que es lo más importante. Todavía no he escondido las lanitas. Entonces vamos así, ya les voy a tomar la medida. Es 12 centímetros y 12 centímetros. Recuerde que tenemos que realizar 5 cuadrados como este. Bueno, entonces por lo pronto vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro anillo mágico. Recuerden que en mi canal de YouTube hay un curso básico a crochet para principiantes desde cero. Ahí encuentran todo lo básico para el crochet, cómo tomar medidas, qué agujas utilizar en las lanas, bueno, todo lo que requieran para el crochet y el paso a paso. Bueno, entonces aquí voy a hacer mi anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a realizar 16 puntos altos. Voy a subir entonces con 1, 2, 3 cadenas que representan un punto alto. Ingreso al mismo espacio o dentro del anillo mágico y vamos a hacer 16. Entonces este cuenta como 1, 2, 3, 4, 5 y así me voy alrededor realizando 16 puntos altos. Bueno, ya tengo mis 16 puntos altos. Vamos a cerrar el anillo mágico. Vamos a cerrarlo para que no quede espacio aquí. Y vamos a cerrar aquí nuestro círculo donde realizamos las 3 cadenas del comienzo. Entonces aquí en esta cadena vamos a cerrar con un punto deslizado. Vamos a hacer cadena de seguridad y vamos a cortar. Aseguramos bien nuestra lana y así es como nos queda. Vamos a empezar la segunda parte, que sería esta. Aquí voy a elegir este color verde y voy a ingresar a cualquier espacio, puede ser aquí. Entonces voy a ingresar con mi hilo, con mi lana. Voy a asegurar bien mi trabajo para que no se me vaya a soltar. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a ingresar
vamos escondiendo este hilito a medida que vamos tejiendo. Vamos a subir con 1 y 2 cadenas, vamos a dar lazada, ingresamos al mismo espacio, aquí mismo, vamos a ingresar, saco por 2 y me voy a quedar ahí, nuevamente lazada y voy a ingresar al mismo espacio, tomo hilo y voy a sacar por las 2. Tengo 1, 2, 3, voy a sacar por las 3. Cadena de separación, vamos a ir a la próxima cadena que sería esta. Entonces vamos a tomar lazada, ingresamos al próximo espacio, tomo hilo, saco por 2, nuevamente lazada, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, saco por las 2, nuevamente tomo lazada, ingreso al mismo espacio, tomo hilo y saco por las 2. Tengo 1, 2, 3, 4, aquí ya tengo 4 porque aquí tuvimos 3 porque fue inicio de tejido. Entonces tenemos 4, sacamos por las 4, cadena de separación y así nos vamos alrededor de toda nuestra flor realizando 16 pétalos. Recuerden, 16 pétalos separados de una cadena. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya completé mis 16 hojitas, por así decirlo, mis 16. Bueno, ya terminé. Bueno, ya terminé mis 16 grupitos y vamos a hacer cadena de separación y aquí vamos a ingresar aquí donde está esta cadena grande donde se formó, vamos a ingresar aquí y vamos a hacer un punto deslizado, cadena de seguridad y vamos a cortar. Bueno, así es como nos queda esta parte. Ahora vamos a iniciar con otro color. Bueno, entonces vamos a elegir nuestro próximo color. Voy a elegir este color habanito o blanco hueso, creo. Y vamos a ingresar a cualquier espacio donde hicimos la cadena de separación. Voy a ingresar aquí. Voy a asegurar mi hilo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá, pero vamos a hacer 2 cadenas de separación. Entonces subimos, vamos escondiendo el hilito, este hilito a medida que vamos tejiendo. Vamos a subir con 2 cadenas, 1 y 2, lazada, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, saco por las 2, nuevamente lazada, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, saco por 2, tengo 1, 2, 3, saco por los 3, 1 y 2 cadenas de separación. Nuevamente lazada, ingreso aquí al próximo espacio donde se formó, voy escondiendo mi hilito, saco por 2, dejo pendientes, lazada, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, saco por 2, nuevamente lazada, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, saco por 2, tengo ya 1, 2, 3, 4, recuerden que ya se forman 4 porque aquí son 3 porque hasta ahora estábamos empezando tejido, saco por las 4, nuevamente 1, 2 lazadas, ingreso, vamos al próximo espacio y vamos a hacer exactamente lo mismo. Y así me voy alrededor hasta completar 16 pétalos o 16 grupitos. Entonces cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya completé mis 16 grupitos, ya hice las 2 cadenas de separación. Nos vamos a dirigir aquí donde se formó esta cadena grande y vamos a hacer un punto deslizado.
y cadena de seguridad. Vamos a cortar. Apretamos nuestro hilito y así es como nos queda nuestro mandala. Ahora vamos a hacer la parte cuadrada, que sería esta. Yo voy a utilizar, como les dije anteriormente, voy a utilizar este color. Voy a realizar el gorro de color café, me parece muy bonito. Y aquí vamos a iniciar. Vamos a ingresar a cualquier espacio. Voy a ingresar acá. Y voy a asegurar nuevamente mi hilo. Voy a ingresar, voy a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y dentro del mismo espacio voy a hacer 2 puntos altos más. O sea, en total vamos a hacer 3. Listo. Aquí voy a hacer cadena de separación y voy a iniciar mi esquina. Entonces voy a iniciar mi esquina acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer 3 puntos altos dobles, 1, 2 lazadas, ingreso al próximo espacio, tomo hilo. Entonces sacamos 1, 2, en el mismo espacio 3, vamos a trabajar esquina, vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, y dentro del mismo espacio vamos a realizar 3 puntos altos dobles. 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer cadena de separación, ingresamos aquí al próximo espacio y vamos a hacer 3 puntos altos normalitos. 1, 2, 3. En el próximo, cadena de separación, en el próximo espacio 3 puntos medios. Lazada, ingreso al próximo espacio, saco por las 3. Vamos 1, 2, 3. Vamos a hacer cadena de separación, próximo espacio, 3 puntos altos. Entonces vamos con 1, 3 puntos altos normales, 2, 3, cadena de separación, me dirijo al próximo espacio, que sería este, 2 lazadas, vamos a hacer nuestra próxima esquina, entonces son 3 puntos altos dobles, vamos con 1, vamos con 2, vamos con 3, 3 cadenas de separación y dentro del mismo espacio vamos a realizar 3 puntos altos dobles. Entonces vamos con 2 lazadas, ingreso al próximo espacio, vamos con 1, 2 y 3. Cadena de separación y aquí hacemos exactamente igual. Entonces aquí hacemos 3 puntos altos, cadena de separación, próximo espacio, 3 puntos medios, cadena de separación, en el próximo espacio 3 puntos altos,
cadena de separación, próximo espacio, ya nuestra próxima esquina, vamos a realizar 3 puntos altos dobles, 1, todo en el mismo espacio, vamos 2, vamos 3, 3 cadenas de separación, y dentro del mismo espacio vamos a realizar 3 puntos altos dobles porque estamos trabajando esquina. Entonces vamos con 1, vamos con 2 y vamos con 3. Cadena de separación y seguimos con lo mismo. Seguimos acá con 3 puntos altos dentro del mismo espacio, cadena de separación, 3 puntos medios, cadena de separación, 3 puntos altos, cadena de separación, trabajamos esquinas y llegamos hasta acá. Entonces sí se pueden dar cuenta, con este tejido queda el cuadrado perfecto y queda muy bonito. Entonces vamos a terminar. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, aquí ya llegué a mi final. Vamos a ingresar, ya hice la cadena de separación y voy a ingresar aquí a la primera cadena. Y voy a hacer un punto deslizado, cadena de seguridad y cortamos nuestro hilo. Bueno, entonces tenemos ya nuestros cuatro mandalas, tenemos, perdón, nuestros 4 cuadrados, 2, 3, 4, perdón, 5. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coser los cuadrados de esta manera, en forma de cruz. Aquí coloqué uno, aquí otro, este acá y este acá. Y vamos a coser nuestros cuadrados de la siguiente manera. Vamos a coserlos de acá, todos los cuadrados, y después vamos a coser esta parte con esta parte con esta parte con esta parte y esta parte con esta parte. Entonces vamos a coser todo nuestro gorro de la manera en que les acabo de explicar y entonces ya volvemos. Bueno, entonces ya aquí tengo mis cuadrados. Ahora, ¿cómo los vamos a coser? Entonces el derecho con el derecho y el revés queda por fuera. Aquí vamos a organizar los cuadrados que queden de la misma manera y me voy a ir aquí a la esquina de mi cuadrado y voy a hacer un nudito de seguridad. Bueno, entonces ya tenemos nuestro hilo asegurado y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a coser y voy a esconder aquí esta cosita, la voy a esconder acá, esta ranita que me sobra, eso, así para que ya no se note. Y aquí entonces cogemos esta parte y cogemos de esta parte y vamos cosiendo. No vamos a apretarlo demasiado para que no nos quede arrugado el tejido. Cogemos de esta parte y cogemos de esta parte y vamos cosiendo. Aquí cogemos de esta parte y cogemos de esta parte y vamos cosiendo. Vamos a coser acá, vamos a coser acá. Vamos a coser de esta parte y de esta parte. Y así nos vamos cosiendo y así vamos cosiendo nuestros granes como les expliqué anteriormente. Entonces, si se pueden dar cuenta, así es como queda.
Y aquí después voy a coser el otro acá, el otro acá, este lo coso acá. De la misma manera, el derecho se encuentra con el derecho, el revés va por fuera. Entonces así y así vamos cosiendo. Y cuando tenga cosido aquí los 4 granis, volvemos para coser la parte de acá, o sea, esta con esta parte. Bueno, entonces ya prácticamente tenemos cosido nuestro gorro, nos falta esta parte. Aquí vamos a organizar muy bien nuestro granny, que quede perfectamente bien. Y ya tengo aquí mi hilo con mi aguja y vamos a empezar a coser de la misma manera que les enseñé anteriormente. Entonces vamos aquí a hacer un nudo para y así nos vamos a ir cosiendo por todo nuestro granny hasta llegar acá. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, entonces ya tenemos nuestro gorro cosido, así es como nos queda. Ahora vamos a trabajar la parte de abajo. Aquí me voy a situar en cualquier parte, voy a hacerlo, aquí puede ser, con mi lana voy a asegurar mi hilo para que no se me vaya a desarmar el trabajo. Entonces aquí vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, y lo que vamos a hacer es punto alto en cada espacio. Entonces punto alto en este espacio, vamos a realizar un punto alto, vamos escondiendo la lanita que nos vayamos encontrando, aquí punto alto, aquí punto alto, aquí punto alto, aquí donde hicimos la cadena de separación simplemente hacemos un punto alto, aquí punto alto, y así nos vamos a ir alrededor de todo nuestro gorro. Entonces cuando dé la vuelta y llegue aquí regresamos. Bueno, ya terminamos de realizar nuestro punto alto alrededor de todo nuestro sombrero. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y de aquí en adelante vamos a hacer punto relieve. Entonces, ya subí con 3 cadenas. Vamos a tomar lazada y nos vamos a dirigir a la parte de abajo. Entonces, vamos a ingresar nuestra aguja por debajo y la vamos a sacar por esta parte. Vamos a sacar por 2, sacamos por 2. Ahora vamos a tomar lazada y vamos a pasar por encima de nuestro punto alto. Sacamos por 2, sacamos por 2. Lazada, ahora nos vamos por la parte de abajo y vamos a sacar la aguja por acá. De esta manera, tomamos hilo, sacamos por 2, sacamos por 2. Lazada ahora por la parte de arriba. Lazada, ingreso la aguja por debajo, me voy aquí, saco por 2, saco por 2, lazada, ingreso por la parte de arriba de esta manera, tomo hilo, saco por 2, saco por 2, lazada, ingreso por la parte de abajo y voy a sacar la aguja por este espacio. Ahora por la parte de arriba. Entonces es una por arriba y una por debajo. Esta va por arriba, esta va por debajo. Esta va por arriba y esta va por debajo.
Cuando le dé la vuelta a mi gorro, cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, entonces ya llegamos al final de nuestra primera vuelta del gorro. Ahora, de aquí en adelante van a hacer las vueltas necesarias hasta alcanzar el largo que ustedes necesitan. Entonces pueden dar una o dos vueltas, se van midiendo el gorro y ahí van mirando cómo les queda y si tienen que hacer más vueltas o dejar así. Entonces, aquí simplemente es subir con una, dos, tres cadenas. Aquí nos vamos por la parte de abajo, ya el mismo tejido lo va llevando a uno. Aquí ya sabemos por el relieve de arriba que vamos por la parte de arriba. Entonces ya la segunda vuelta es mucho más fácil. Aquí la lazada ya sabemos que es por debajo. Aquí ya sabemos que es por arriba, ya el mismo tejido le va indicando a uno cómo realizar el punto. Entonces aquí ya es en la parte de arriba, no hay, ya en la segunda vuelta ya es mucho más sencillo. Aquí es por la parte de abajo, aquí es por la parte de arriba. Entonces si se dan cuenta, ya se va anotando. Entonces esta es la parte de abajo y este relieve la parte de arriba. Entonces no hay pierde a la hora de realizar la segunda vuelta. Bueno, entonces así nos vamos a ir dando las vueltas necesarias hasta alcanzar el largo que ustedes necesitan. Entonces, cuando termine de realizarla, regresamos. Bueno, y así es como nos quedó nuestro gorro. Al final realicé 4 vueltas de punto relieve. Este es el punto que nos quedó muy bonito. Y pienso que esto sería todo. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.